un oyente, ¿me escuchan? Sí, te Perfectamente, escuchamos. perfectamente. Me está compartiendo un oyente también una recomendación y la advertencia que han hecho muchos médicos y que mucha gente la tiene presente, como Urbano, que nos escucha siempre, y agradezco que nos escriba. Nos dice que mucha gente no toma el anticoagulante, medicamentos para personas con tendencia a coagulación. Entonces, también es parte del protocolo en algunos hospitales, en algunos países, y hay que tomarlo muy en cuenta en el momento de uno ir a la cita médica. También preguntarle para uno tener esas dudas resueltas con los médicos. Claro, claro, claro. Mira, la conferencia de prensa se dio en Palacio hace un ratito, que participaron el comisionado de reforma policial y el ministro de Interior y Policía. Y se emitió un conjunto de medidas, se anunció un conjunto de medidas, 15 medidas iniciales en total, para tratar de tener mejor control de lo que ocurre en los cuarteles policiales. Entre estas medidas va a haber un centro de monitoreo en todos los cuarteles que va a llegar directamente y al instante, supongo que un sistema software, un software de eso con cámaras, que va a llegar a un centro de monitoreo que va a estar instalado en el Ministerio de Interior y Policía. El comisionado de la policía, José Villa del Castillo, indicó que el tema es garantizar la integridad física y los derechos humanos de personas arrestadas por la policía, que incluyen las instalaciones de cámaras en las patrullas y en todos los destacamentos, en un proceso que se ha iniciado inmediatamente, dicen los comisionados. Se dispuso instalación de un centro de control y monitoreo y la coordinación con el Ministerio de Salud Pública de un programa especial para la evaluación de las condiciones de salud de las personas que sean apresadas y llevadas a los cuarteles. Todo esto viene a propósito del tema que ha sido el escándalo de los últimos días, a propósito del joven que fue arrestado en un centro comercial en Ágora Mall, fue llevado a la policía y 2 días después murió, y el INASIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, dice en su primera evaluación de la autopsia del cuerpo que fue un homicidio porque recibió duros golpes, principalmente en la cabeza, intracraneales. Y eso ha causado un revuelo muy grande por las condiciones y además por las circunstancias, por la situación por la que este joven fuerte, parece un atleta, parece un luchador, un boxeador, un tipo fuerte, murió después de haber sido arrestado en una plaza comercial. Y esto ha causado un revuelo porque comienzan entonces a tipificarse casos similares y comienza a ponerse dentro de la bandeja de discusión de los temas del día en República Dominicana el tema de la acción violenta de la policía sobre los ciudadanos. Y ahí comienza la secuencia de otras personas que han sufrido situaciones similares y comienza a hacerse todo un tema de esta situación que ha consternado incluso al propio presidente de la República y a la vicepresidenta de la República, entre otras personalidades del país. Ahora bien, tenemos en la línea a nuestro invitado. Esas medidas que anunció el Ministerio de Interior y Policía, tenemos que analizarla cuando dejemos al invitado para entrar profundamente en cada una. ¿Por qué? Porque hay que también tomarle el tiempo y que las autoridades digan qué tiempo se va a tomar ponerle cámaras a todos los destacamentos, a las unidades móviles de la policía. Entonces hay muchas preguntas por responder. Que todo eso eso no soluciona. Te puede monitorear el destacamento, el patio del destacamento, el frente del destacamento, pero lejos del destacamento no creo que monitoree nada. De tal modo que eso es insuficiente. Yo creo que hablar de reforma policial es mucho más que eso.
Bien. No, pero eso no es la reforma policial, esas son las medidas urgentes a tomar. También Lo urgente es la reforma. que es necesario que se le ponga a los oficiales, sobre todo a los patrulleros, que se le pongan cámaras corporales, cámaras que no puedan ser alteradas por ellos mismos, de manera que cuando la policía tenga que investigar un caso de cómo actuaron sus agentes, tenga un archivo que no esté contaminado y que pueda utilizar eso para ellos mismos tener la claridad de cómo están actuando sus agentes. Bueno. Bueno, tenemos en la línea al jurista Félix Damián Olivares, miembro de la mesa de la reforma constitucional, una reforma constitucional que muchos están descartando porque dicen que es una más, pero cuando se habla, y lo dice el presidente de la República, que es una forma de garantizar que el Ministerio Público sea un Ministerio Público independiente en esta gestión, en la próxima, entonces la historia cambia. Félix Damián, bienvenido. Buenas tardes, Félix Damián. Bienvenido. ¿Nos oyes? Un abrazo. Sí, les escucho. Bueno, ya estamos Aló. en línea. Sí, les escucho. Gracias, Félix Damián, por recibir nuestra llamada. ¿Cuál es en este momento los avances que se han dado hacia la propuesta de reforma a la Constitución de la República? Mire, en la reunión del día de ayer, que estaba pautada que fuera la última, digamos, prácticamente se unificaron criterios sobre los diversos puntos de la propuesta contenida en lo que sería el anteproyecto de convocatoria para la declaración de la necesidad de la reforma constitucional. Tal como se indica en los considerandos del anteproyecto, lo que se procura es robustecer el sistema de controles a nivel externos y a niveles internos, es decir, tanto la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, robustecer y garantizar la independencia del Ministerio Público, despolitizar en lo posible lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, sacando de la membresía de lo que es al Procurador General de la República, de manera que el presidente no tenga, el Ejecutivo no tenga tanta incidencia, es hacerlo más eficiente. Y dentro de todas esas propuestas está, digamos, que la Procuraduría General de la República pase a ser una Fiscalía General de la República y que se le puedan sustraer algunas funciones que la distraen de lo que es la función de investigación y persecución. Hay quienes plantean que ciertos rasgos del Ministerio Público de consolidar la independencia, hacerlo básicamente en materia de afectación del patrimonio público, es decir, lo que es el PECA o la Procuraduría Especializada de persecución de la corrupción administrativa. De otro lado, una nueva modalidad con relación a la escogencia de los jueces, de que sean escogidos por 9 años, no reelegibles, salvo excepciones muy particulares, es decir, se busca también fortalecer lo que es la jurisdicción contencioso administrativa, la creación de la abogacía, el abogado general de la administración pública, en lugar del procurador general administrativo, que no sea parte del Ministerio Público, sino de un cuerpo de abogados que velen por el bienestar de la administración pública y la corrección en la administración pública. En esas líneas es que están planteadas las reformas que se están promoviendo.
Pero son mucho más amplias, Damián, son mucho más amplias de lo que se había dicho en principio. ¿Se han ido agregando ahí en las discusiones? ¿Se han tomado esas consideraciones o así vino el proyecto y se está analizando solamente el marco del proyecto original? No, se está solamente en el marco del proyecto original. Se han formulado críticas, por ejemplo, que se ha querido, una de las propuestas es de que los miembros de las altas cortes, incluyendo los de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, no puedan haber tenido militancia o proselitismo conocido en los 5 años previos a la propuesta o a su elección, lo cual se considera, eso generó algunas discusiones, porque eso sería llevar al extremo la consideración de que la militancia política es dañina y de que el que de algún modo decide dar un paso e incorporarse a la actividad política activa pasa a ser un ciudadano de segunda categoría o en otro sentido pierde su probidad, como que la probidad viene dada por el sello de que si tú eres apolítico, y eso se discutió. De hecho, en eso se ha convertido en los últimos tiempos la discusión sobre el ser político o no, en cierto modo. Pero yo creo que eso es una visión de la antipolítica, y además, como decía alguien ayer, es una doble moral, porque puede ser cualquier persona con la connotación para ir a una alta corte, de una u otra manera está vinculado a intereses. Puede estar vinculado a intereses corporativos, puede estar vinculado a intereses sociales, puede estar vinculado a intereses. Lo importante es que la persona, una vez asuma la función, tenga conciencia de que no está ahí al servicio de un grupo o de unos intereses particulares, sino de los intereses nacionales. Y en ese caso, doctor, y entonces yo coincido totalmente con ese planteamiento. Yo creo que el hecho de usted ser político, incluso político partidista, no lo descalifica para ocupar cualquier posición en el Estado Dominicano. Pero ahora viene la otra parte, la parte del otro lado de la moneda. ¿Y qué hacemos si ese político partidista que fue escogido, por ejemplo, para una alta corte, no actúa en consonancia con los principios y la ética y la responsabilidad que amerita esa posición? No, se le procede a hacer un juicio político. Esa parte estaría sometida a ese control, y si viola la ley o si la manipula o ejerce de alguna manera dentro de un organismo colegiado un activismo, un proselitismo, o trata de torcer la aplicación de la ley, entonces se le aplican los correctivos del lugar. En su caso, el juicio político para desvincularlo. Eso es básicamente. Y lo que hay es que, en su caso, establecer controles más exhaustivos para que ese convencido demócrata que vaya a la función sea una persona idónea. Y hemos tenido ejemplos. Yo cito el caso, por ejemplo, de don Pedro Romero Confesor, que era un político y fue un excelente juez de la Suprema Corte de Justicia. El caso del profesor Milton Ray Guevara, que ha tenido actividad política desde su más tierna adolescencia, pero ha sido una persona de Estado a donde ha ido, y no ha servido a intereses políticos partidistas desde las posiciones que ha detentado, sino que le ha servido al país. Entonces yo creo que abundan los ejemplos de personas que han tenido filiaciones políticas conocidas, pero que el mismo caso de don César Pina Toribio, cuando fue Procurador General de la República, que viene de ser un político, pero por encima de eso está su condición de jurista. O sea, y así hay otros tantos casos que se pueden citar. El mismo... ¿Cómo se compatibiliza entonces la politicidad
con el hecho de que quien preside el Consejo sea el presidente de la República, que es un componente eminentemente político. Sí, porque es que hay un tema, y lo decía Naces Perdomo, las elecciones tienen consecuencias, la representación, el poder, la elección indirecta se confía a órganos políticos, porque no hay que olvidar que el ejercicio de todo poder debe ser el resultado de un mandato. Entonces, el mandato y la representación en la democracia viene dada por las elecciones. Entonces, ya hay elecciones de segundo nivel, como son las de los ministros que son designados por un decreto, o la de los que son escogidos por un consejo, y se escogen atendiendo a una serie de cualificaciones profesionales, a un historial de vida, a una serie de perfiles, que es lo importante tomar en cuenta en el momento de la selección. Entonces, finalmente, Damián, para resumir, esta iba a ser la última reunión, tenían pensado. Entonces, ¿a qué punto llegaron? ¿Cómo estuvo la mesa? ¿En qué punto está ahora? Se va a extender hasta el próximo miércoles para establecer ya cuáles son los consensos y los disensos. Es decir, si se va a establecer sobre tal tema, hay un absoluto consenso y se aprueba. Y en los casos en donde no hay consenso, sino que hay un disenso, entonces se somete a una votación, y si se escoge la decisión de las 2/3 partes, lo convierte en una decisión, digamos, articulada en el Consejo Económico y Social. Y entonces el proyecto de ley que debe salir de ahí para presentar la solicitud de reforma, ¿a dónde va? Iría al Congreso Nacional. No, lo que quiero saber, de ahí sale ya el proyecto y va al Congreso. Eso es correcto. Después que ya se establezca, se hacen una relatoría final y se dicen, bueno, estos fueron los consensos y estos fueron los disensos. Y entonces, doctor, ¿y qué va a pasar en el caso de que los partidos políticos de oposición mantengan la decisión de no respaldar esa reforma constitucional? Eso se trasladaría a la sede, digamos, formal que es el Congreso Nacional. Ahí en el Congreso se trasladaría esa discusión. Pero yo creo que tendría un costo muy elevado el oponerse a una reforma específica sobre puntos que la ciudadanía y la comunidad vienen demandando, y que en el diseño de la arquitectura e ingeniería constitucional la mayoría de las personas están de acuerdo en que debe fortalecerse. Fíjense un tema, en las discusiones han participado juristas de diversas corrientes, entre los que cabe contar a Naces Perdomo, a Cristóbal Rodríguez, el doctor Reyes. Hay toda una serie de que son, digamos, representan ideológicamente el más variopinto y abigarrado escenario de opinión en la República Dominicana. Lo que pasa es que la posición de los partidos políticos no es ni patriótica, ni es con miras a proteger la Constitución de la República. Es una decisión puramente política. Es que no le pueden conceder al ciudadano presidente, posible aspirante a la repostulación y continuidad en el poder, el logro de haberlo obtenido la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. Ahí es que prima todo, doctor. Y eso va al Congreso, donde quienes van a tomar la decisión son precisamente esos actores políticos partidistas, que aunque no tienen la mayoría en el Congreso, pero tienen los votos necesarios para impedir que pase la ley de reforma a la Constitución. Yo creo que en una situación como esa habría que apelar a, digamos, a las fuerzas y a las corrientes de opinión
mayoritarias en cada una de las provincias, en cada una de las comunidades, y que cada quien asuma la responsabilidad histórica de comprometer o no comprometer su voto con las reformas. Eso sería... Yo creo que tú estás sugiriendo que se haga una especie de referendo nacional. No, yo no tanto eso, sino evidenciar cuál es la posición de cada quien. Pero, doctor, yo lo que quiero es comprender a cabalidad el mecanismo. Ok, el CES aprueba el sentido de la discusión, pero el CES no tiene capacidad legislativa, o sea, eso constitucional. Es entonces, el CES, ese proyecto, o sea, esa discusión, el sentido se la remite al Poder Ejecutivo. Eso es correcto, eso es correcto. Y el Poder Ejecutivo puede, sobre la base de lo que estableció el CES y la aprobación que hizo el CES, hacer el proyecto y mandarlo así, ya elaborado en forma de proyecto, no de discusión, de disenso y consenso, o puede quitarle, o puede ponerle, o puede hacerlo así. ¿Estoy en lo cierto? Eso es correcto, totalmente correcto. Entonces para saber el mecanismo, y entonces de ahí viene la discusión congresual, Cámara de Diputados, Senado. Eso es correcto, así mismo, esa es la secuencia. Lo que hay que tomar en cuenta es que el Consejo Económico y Social están representados diversos sectores. Ajá. Y claro, una parte de la oposición optó digamos, por sus razones muy particulares, optaron por retirarse de esta mesa en particular, sobre la base de la apelación al miedo, digamos, cuando dicen, bueno, es que ahí van a introducir el problema de tal reforma, de que si el 50+1, porque después la Asamblea es soberana. Eso no es así. La ley que declara la necesidad de la reforma constitucional dice cuáles son los puntos que se pueden reformar. Así es. Por eso decía que el CES no es vinculante a ninguna de las partes tampoco. Eso es correcto, no es vinculante. Es una forma de anticipar consensos. Claro, de adelantar la discusión. Pero mire, doctor, yo lo felicito. Usted ha dado en la diana. Ante una situación como esta, muy claramente definida de la fuerza política del país, políticas partidistas, yo coincido con usted que lo que hay que hacer es quitarle la máscara a aquellos que se dicen ser defensores de los intereses del pueblo, para que el país vea quiénes son los que realmente tienen el interés de una justicia independiente y quiénes no. Es la única presión que se puede hacer sobre esas fuerzas políticas partidistas, en este caso de la oposición, porque el partido de gobierno está identificado con la posición del ciudadano presidente de la República. Es la única manera de que pudiera crearse alguna corriente de cierta independencia dentro de la fuerza congresional de esos partidos opositores. El tema es, Giorgi, que la discusión de una reforma constitucional es una discusión más política que jurídica incluso. Por eso dije al principio, sí. Es un tema político partidista. Totalmente político, eso es totalmente que político. No le van a dar la corona al presidente de la República, que todos saben que se va a repostular. No le van a dar ese aspecto positivo para su campaña de que logró la independencia del poder judicial. Si se establece una consulta social amplia que rebase el poder de esos grupos oponentes a la reforma, yo pienso que quedarían neutralizados. Si se va a esa consulta a la sociedad dominicana en sentido lo más amplio posible. Bueno. Eso yo creo que eso es correcto, tal como dice mi amigo Ramón Colombo. Un abrazo, Giorgi. Igual para ti. Es un placer tenerte. Me ha dado un placer. Hace mucho que no sabía de ti. Hace mucho que no sabía de ti. No, es que Damián se encueva.
Yo estoy como el Damián, pan un gran chiquito. abrazo y es un privilegio poder contar con Gracias. tus opiniones en este programa. Siempre le mando saludos, don Giorgi, con Osvaldo. Sí, él me lo dice. Sí. Él me lo dice, claro que Pues sí. sí, yo estoy como el pan chiquito, esperando que se venda el grande. Amén. Okay. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí están las opiniones. Ese tema, cuando se ponga en discusión, va a ser un tema de mucha discusión, de una amplia discusión, porque en esto los partidos van a demostrar o tratar de demostrar su fuerza frente al partido de gobierno. Ellos, hasta este momento, se ha probado, tanteado las fuerzas realmente que están, cómo inciden entre la oposición y el gobierno. La oposición muy dividida, pero que ha hecho causa común en algunas ocasiones. En una forma que ha hecho causa común de una forma y de otra no. Entonces, en el tema de la reforma constitucional sí va a haber posiciones fijas en este sentido. Pero yo te repito, Rudy, ahí no hay que ser un mago, ni un analista, ni siquiera un periodista, ni comunicador atrevido como yo. Eso está muy claro. No, está clarísimo. No, clarísimo. Sí, eso es un debate político partidista. Es lo que digo. Que no, óyeme, yo sé cómo, y tú sabes, y el país sabe cómo es que se logran las mayorías cuando hay ese tipo de posiciones tan rígidas en la República Dominicana. Todo el mundo sabe. A lo mejor esos fueron los motivos de los encuentros de fin de semana. Bueno, yo lamento que este país no supere ese pensamiento de muchos, o no de muchos, porque no debo ser injusto al decir muchos, pero de algunos políticos en la República Dominicana, que lo que hacen es cotizarse. Sí, pero en estos casos, Giorgi, en la discusión, en todos los parlamentos, en todos los regímenes democráticos, donde funciona la separación de Estado y el Congreso tiene un poder y está dividido en partidos diferentes, siempre hay negociaciones para todo. Negociaciones, estoy hablando de negociaciones políticas, de otro tipo de negociaciones, otras cosas. Pues negociaciones políticas siempre las hay porque son necesarias las negociaciones políticas para establecer esos consensos, para poder establecer posiciones frente a un determinado proyecto, una determinada iniciativa. Fíjate, incluso en los regímenes parlamentarios hay que negociar hasta para hacer gobierno. Acuérdate lo que pasó en España, un año sin poder formar gobierno porque no había posibilidad de llegar a una negociación entre las fuerzas políticas antagónicas que habían ganado el proceso electoral. Son cosas diferentes, pero te quiero decir, siempre en la política va a haber eso. Cuando digo negociar, no me refiero solamente al dinero, ¿eh? Me refiero también a negociar el que no caiga preso una gente. Claro. Bueno. Claro. No, es más, lo que menos yo creo que aquí ahí funciona es independientemente del dinero. Yo creo que ahí funcionan más las posiciones de grupos y posiciones de enfrentamiento entre grupos políticos. Yo creo que más que eso es lo que funciona ahí. Mira, yo creo que debemos ir a la pausa, si no bueno, es que... Pues, está bien. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Aquí.